Milán Alejandro, de 4 años de edad, y Kendra Salas, de 12 años, son dos hermanos venezolanos que fueron separados de su madre luego de ser detenida cuando iba camino a su trabajo en Estados Unidos. Bueno, mi hija fue detenida en Filadelfia, donde ella no tenía ni siquiera una orden de deportación ni nada. Ella la agarraron, gracias a Dios que no tenía a los niños. Iba en su carro al trabajo y la agarraron donde la metieron en un centro de esos donde los detienen. Bueno, ahí la llevaron a Washington, donde después la pasaron a otro centro, el cual ella duró 3 meses ahí, donde ya dice que ya recibió maltrato. El gobierno venezolano ha denunciado en reiteradas ocasiones que la administración de Donald Trump criminaliza la migración en general y en especial a los venezolanos. Me dijo, mamá, aquí hay personas que tienen meses detenidas. Yo le digo, pero ¿no pueden pagar una fianza? Ella me dijo, aunque la pague, me dijeron el abogado que yo voy a perder ese dinero. Porque el hecho de ser venezolano ya es un crimen. El sueño de Dailimar se volvió una pesadilla tras salir de Venezuela en busca del supuesto sueño americano y su hija de 5 meses de nacida, la cual fue entregada a una familia desconocida. Pasé los respectivos países para llegar hasta México. Ahí apliqué a una cita. Me salió la cita para el 29 de julio del 2024 por la frontera de San Isidro. Ahí me presenté en esa cita, me hicieron mi proceso. Yo iba con la niña, ya tenía 5 meses de nacida. Ahí me presenté, me hicieron el proceso y me trasladaron a la hielera. Ahí estuve 3 días. El segundo día me dijeron que me iban a quitar a la niña sin ningún motivo. Dailimar fue deportada sola a Venezuela, separada de su hija, que hoy permanece en custodia de una familia sustituta. Durante meses estuvo detenida en condiciones inhumanas tras ser acusada injustamente de pertenecer al Tren de Aragua solo por los tatuajes en su cuerpo. Yo pedí una deportación voluntaria directo a Venezuela con mi hija y me dijeron que yo iba a ser deportada, pero que no iba a ser deportada con la niña. Lo que a mí me dolió fue el momento que esa persona me quitó a mi niña de los brazos, porque ella me la quitó y sin ninguna explicación de decirme, tu hija se la llevan por esto y esto. O sea, ella lo único que me dijo era que mi niña iba a ser llevada a un lugar porque donde yo iba a estar no la podía tener. El llamado sueño americano representa para muchos migrantes la oportunidad de una vida mejor. Sin embargo, para la mayoría, ese sueño se convierte en una dura pesadilla marcada por deportaciones, abusos de autoridad y constantes violaciones a sus derechos humanos. Lo más legal fuera que tú agarraras a la madre. O sea, mira, ella entró con 3 niños. ¿Cuáles son sus 3 niños? Busque sus 3 niños y mándala fuera de tu país. O es tu país, no es el de nosotros. Pero con sus hijos. ¿Por qué las estás deportando sola? ¿Cuál es la necesidad de arrancar y de hacerle ese daño a ese niño y dejarlo en otro país? ¿Qué ganan con eso? No merece todo lo que te tratan allá, y estar separada de tu hijo 1 año, 6 meses, hasta 1 mes o 1 semana que no estés con tu hijo duele, pega muchísimo. A veces yo no como, no duermo, me acuesto, mi cerebro no descansa, mi hija llora. Con el fin de rescatar a los venezolanos de la xenofobia, el gobierno bolivariano ha retornado a más de 7.000 connacionales a su país gracias al Plan Vuelta a la Patria, mientras insiste que 252 siguen detenidos sin cargos en el SECOT en El Salvador, violando sus derechos humanos. Colombia sigue escribiendo su historia moderna bajo la sombra del conflicto armado. La violencia, el narcotráfico, la desigualdad y el desplazamiento forzoso no solo son heridas del pasado, son realidades que aún marcan el día a día de millones de colombianos. Grupos armados ilegales continúan operando en varios territorios, y aunque el presidente Gustavo Petro apostó desde 2022 por una paz total, los resultados han sido dispares. A pesar de los intentos de negociación, la violencia no ha cedido
sucedido. Según la Defensoría del Pueblo, solo en el primer semestre de 2025 se han registrado más de 90 eventos masivos de desplazamiento forzado. Las promesas de paz se enfrentan a una dura realidad: acuerdos frágiles, ofensivas de grupos criminales y comunidades atrapadas entre el fuego cruzado. Colombia quiere la paz, pero lograrla sigue siendo el desafío más urgente y complejo de su democracia. El gobierno colombiano no baja los brazos frente a la violencia, pero el desafío es monumental. A pesar de los esfuerzos por controlar el territorio, bandas criminales, narcotráfico y estructuras armadas ilegales siguen desplazando a miles. En lo que va del 2025, más de 77,000 personas en Colombia fueron obligadas a abandonar sus hogares por la violencia armada, según la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 30 de mayo de 2025. Zonas rurales, urbanas e indígenas están siendo tomadas por estos grupos. Su lógica es la del miedo, el control y la represión. Y mientras tanto, cada desplazado es más que una cifra. Es una familia rota, una comunidad arrancada de su tierra, un futuro en pausa. En Colombia, la paz no solo es firmar acuerdos, es garantizar que nadie tenga que huir para sobrevivir. ¿Cómo proteger a quienes siguen perdiéndolo todo? Colombia ha resistido décadas marcadas por la violencia y el conflicto, una historia que, aún hoy, sigue afectando los intentos de construir una paz duradera. Desde los años 60 el país vivió una etapa crítica. En plena Guerra Fría surgieron grupos armados que con el tiempo se expandieron, ganaron fuerza y superaron la capacidad de respuesta del Estado. El resultado: terror, desplazamiento y muerte. A este conflicto se sumó otro frente letal: el narcotráfico. El auge de la demanda internacional de drogas convirtió a Colombia en epicentro del negocio. Cárteles como el de Cali y Medellín impusieron su ley, extendiendo su dominio por todo el territorio nacional y controlando a sangre y fuego la vida de millones de colombianos. Una doble guerra que fracturó a la sociedad y cuya herencia aún pesa sobre el presente. En décadas, miles de familias campesinas huyeron de sus tierras para escapar de la muerte o del reclutamiento forzado. El terror no dejaba opciones: abandonar todo o arriesgar la vida. El desplazamiento no solo les arrebató su hogar, también su identidad, sustento y tranquilidad. Muchos enfrentaron rechazo, pobreza extrema y el desafío de adaptarse a una vida totalmente ajena en las ciudades, lejos del campo y de su cultura. Perdieron lo material, pero también el arraigo y el reconocimiento. Ser desplazado en Colombia significa empezar de cero, con una herida abierta y una historia que aún exige justicia. Al venirnos de allá todo cambió, porque es que aquí nosotros no tenemos un lote de tierra, pero pues no nos da el sustento que nos daba en el Huila. Y a pesar de eso, pues hemos sobrevivido como hemos podido, pero no hemos podido salir adelante. Es que no lo hemos podido. Mucha humillación, porque en ese tiempo no había quien colaborara a un desplazado. Eso era el desprecio más miserable. Mucho desprecio, porque no tenía uno nada. Con la llegada del nuevo milenio, la violencia en Colombia no dio tregua. Entre 1996 y 2006, las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar creado por terratenientes, narcotraficantes y sectores del poder, participaron activamente en el conflicto armado interno. Su objetivo no era solo combatir a la guerrilla, sino exterminar a movimientos sociales, líderes campesinos y comunidades vulnerables. Una maquinaria de terror que sembró el país de masacres, desapariciones y desplazamiento forzado. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en ese periodo se registraron más de 1.500 masacres y la Jurisdicción Especial para la Paz investiga hoy más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales. Un capítulo oscuro que sigue dejando heridas abiertas y una deuda histórica con las víctimas. Durante décadas, los grupos armados en Colombia fueron responsables de tragedias que marcaron al país. Uno de los crímenes más simbólicos fue el asesinato de Luis Carlos Galán, candidato presidencial favorito en 1990. Su discurso anticorrupción y su firme defensa de la extradición de narcotraficantes lo convirtieron en blanco del cártel de Medellín. Pablo Escobar ordenó su muerte. Galán fue acribillado a quemarropa durante un mitin en Cundinamarca.
Años después, ya en el 2000, ocurrió una de las masacres más brutales del conflicto, la masacre de El Salado. Entre el 16 y 21 de febrero, unos 450 paramilitares ingresaron a los Montes de María, asesinando a más de 60 campesinos, acusándolos sin pruebas de colaborar con grupos armados. Crímenes impunes que siguen gritando por justicia. En 2002, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez lanzó la Operación Orión, una de las intervenciones militares más polémicas de la historia reciente de Colombia. El operativo dirigido contra las guerrillas en la Comuna 13 de Medellín terminó siendo una acción conjunta con grupos paramilitares, dejando un rastro de muertos, desaparecidos y torturados entre la población civil. La violencia no cesó. A inicios de 2005, paramilitares del bloque Elmer Cárdenas, durante este periodo de violencia, miles de campesinos fueron despojados de sus tierras por la fuerza. Grupos armados ilegales utilizaron la extorsión, las amenazas y la violencia directa para obligarlos a huir. El resultado, familias enteras expulsadas sin hogar, sin pertenencias y sin el sustento que representaban sus tierras. Un despojo sistemático que no solo rompió vidas, sino que también reconfiguró el mapa rural colombiano al servicio del narcotráfico y de intereses económicos ilegales y legítimos. Hace 20 años fue que nos dijeron que teníamos que salir porque era una orden de arriba y pues, por lo tanto nosotros acatamos a las órdenes que ellos tenían y pues nos tocó salir. Muchos se vieron obligados a empezar de cero, dejando atrás sus hogares para salvar sus vidas. Estas personas tuvieron que abandonar sus predios, salir, como se dice vulgarmente, con lo que tenían en la mano, con el propósito de evitar ser víctimas de esta violencia irracional ocasionada por estos armados ilegales. A pesar de los procesos de paz emprendidos, el gobierno colombiano no ha logrado consolidarlos como se esperaba. En cambio, los grupos criminales se fortalecieron y ampliaron sus redes para lucrarse y expandir su control en todo el país. Los desplazados son los más vulnerables, entre los vulnerables, porque mientras la pobreza estaba en esa época sobre el 33%, la pobreza del desplazamiento estaba en el 95% y la pobreza extrema en el 84%. Así que la gente sufrió un empobrecimiento drástico, radical, por el hecho del desarraigo. Ante la ola de violencia, las comunidades indígenas también son desplazadas. Al habitar zonas remotas, ideales para el accionar de grupos criminales, el choque entre culturas originarias y estos factores se volvió cotidiano. Los criminales atacan sin titubeos para apropiarse de tierras originarias y expandir sus territorios. Entre los pueblos más afectados está el Aguá, y al igual que otras 102 etnias en Colombia. Según la Corte Constitucional, están en riesgo de extinción por el conflicto y el desplazamiento forzado. En 2022, los confinamientos impuestos por grupos armados similares a toques de queda afectaron a más de 433,000 indígenas, según la Organización Nacional Indígena de Colombia. Ese mismo año, 42 líderes indígenas fueron asesinados. Las regiones más golpeadas por la violencia fueron la zona norte con 240,000 víctimas y la occidental con más de 205,000. Muy por debajo quedaron la Orinoquia y la Amazonía con 3,964 y 1,745 afectados respectivamente. De los 115 pueblos indígenas en Colombia, 50 sufrieron violencia directa. El futuro de Colombia es incierto frente a las operaciones de grupos criminales que, mediante trata de personas, extorsión, secuestro y narcotráfico, fortalecen su arsenal y tropas, haciendo casi imposible su desarticulación. Con la llegada del presidente Gustavo Petro al gobierno del país, crecen las expectativas sobre su apuesta al diálogo para apaciguar estas organizaciones. Con la llegada de Gustavo Petro al poder gubernamental, Colombia abrió un nuevo capítulo, uno donde se intenta desarmar la violencia con palabras y no con balas.
Bajo la promesa del diálogo, el gobierno impulsó la paz total, buscando acuerdos con las disidencias y bandas criminales. Pero la realidad ha sido más dura de lo esperado. La maquinaria del crimen organizado se ha expandido, supera al Estado en muchas regiones, impone el miedo y obliga al silencio. Hoy miles de colombianos siguen huyendo de sus hogares. Solo en 2025 más de 77,000 personas han sido desplazadas por la violencia. Cada cifra es una historia rota, una comunidad desarraigada, una infancia marcada por el conflicto y aunque el gobierno insiste en negociar, la violencia no espera. La pregunta sigue abierta. ¿Podrá la paz construirse mientras el país sigue huyendo de los conflictos armados? Para establecer la paz en Colombia, el presidente Gustavo Petro lanzó desde 2022 el Plan de Paz Total. Su meta es negociar con los grupos armados y organizaciones criminales que durante décadas han sumido al país en el crimen y el narcotráfico, cobrando la vida de miles de colombianos. El plan no solo busca la desmovilización, sino también incluye apoyo directo a las comunidades afectadas por la violencia y las bandas criminales, además de contemplar la creación de un fondo para la paz y la inversión social con el fin de garantizar la convivencia pacífica y proteger a los civiles. Sin embargo, el aumento de la violencia amenaza seriamente la iniciativa de paz total del presidente Petro. Según Naciones Unidas, cientos de familias siguen huyendo de sus hogares cada mes a causa del conflicto, viviendo como desplazados dentro de su propio país. Mujeres, niñas y niños son las principales víctimas. El alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, indicó que Colombia registra más de 7 millones de desplazados internos, a los que se suman casi 3 millones de personas procedentes de países vecinos, incluyendo 500,000 colombianos que han retornado. La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que, pese a los esfuerzos por reubicar a las comunidades afectadas por el conflicto, los espacios disponibles para asentamientos informales son cada vez más limitados o directamente inaccesibles. Esto ha obligado a muchas familias desplazadas a huir nuevamente en una cadena de desarraigo que no se detiene. Y para quienes intentan regresar, el panorama no es alentador. No encuentran condiciones seguras ni dignas para rehacer sus vidas. Estamos en una casa ahí, por lo tanto no hemos recibido ayuda de nada. ¿Ven? Y esperando, hay niños y eso, habemos como 15 personas en esa casa. Y aquí estamos esperando a ver. Ahorita vamos a entrar al estadio a ver qué nos dan. Queremos regresar porque ese es nuestro pueblo, allá somos nosotros. Yo soy tibuyana. Según ACNUR, la región del Catatumbo, ubicada en la frontera entre Colombia y Venezuela, es hoy una de las más afectadas por el conflicto armado. A pesar de que la violencia no ha cesado, la distribución de ayuda humanitaria como colchones, mantas, lámparas y kits de higiene han sido interrumpidas por los continuos enfrentamientos entre grupos armados ilegales. A esto se suma una nueva preocupación, la suspensión del proceso de legalización de asentamientos informales impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Esta medida, que busca garantizar el derecho a la propiedad y el acceso a servicios básicos y vivienda segura, podría dejar en el limbo a más de 105,000 familias que viven en condiciones de pobreza extrema. Sin un camino claro hacia la recuperación, ACNUR ha alertado que al menos 63,000 personas han sido desplazadas forzosamente en esta región, en lo que califica como el mayor desplazamiento masivo registrado recientemente en Colombia. El traslado siempre fue complicado, fue duro. Y salir así con las manos vacías, porque lo poquito que pudimos recoger fue lo que pudimos sacar. Pues primero buscamos el alojamiento, que fue una persona que conocida, que nos hizo el favor. El anhelo de nosotros es eso, de que se puedan normalizar para poder llegar nuevamente a nuestros hogares. La Agencia para la Migración aseguró que ha trabajado junto al gobierno colombiano en el complejo camino hacia la paz. Sin embargo, advirtió que pese a los esfuerzos por prevenir nuevos desplazamientos y el confinamiento forzado por la violencia, los avances siguen siendo frágiles. Más de una decena de grupos armados ilegales continúan desestabilizando el país, afectando directamente la vida de miles de colombianos. Departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Nariño y el norte de Antioquia figuran entre los más golpeados.
con altos niveles de violencia, amenazas constantes y restricciones impuestas a las comunidades. La recuperación de estos territorios sigue siendo uno de los mayores desafíos para lograr una paz real y duradera. Posiblemente estos hechos de desplazamiento no se va a terminar a un corto plazo, entonces hay que pensarse cómo lograr acompañar en este proceso de emergencia, pero también ir buscando soluciones a esta población en cuanto a sus necesidades, acceso a derechos, educación. Entonces es importante poder acompañar a las autoridades en este momento de crisis que, como lo comentaba, es uno de los más grandes que se ha visto en los últimos años en Colombia. En tanto, la Defensoría del Pueblo de Colombia lanzó una alerta urgente. Solo en el primer trimestre de este año, 77.719 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado por la violencia armada. En el departamento del Catatumbo, más de 11.000 ciudadanos viven bajo confinamiento impuesto por grupos armados. Además, 1.746 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en Antioquia, Cauca y Guaviare. Y la crisis se agrava. 8.123 personas enfrentan restricciones severas de movilidad y seguridad en regiones como Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Estas cifras revelan una realidad alarmante. El desplazamiento forzado no es un capítulo cerrado, es una emergencia humanitaria que sigue en desarrollo. A los desplazamientos forzados por la violencia armada se suma otro fenómeno alarmante: los movimientos migratorios mixtos que profundizan la crisis humanitaria en el país. Según la Defensoría del Pueblo, solo en mayo de este año se registraron 28.756 mujeres, 28.579 hombres y 15.534 menores de edad en situación migratoria irregular proveniente de países como Ecuador, India, Haití y Perú. En paralelo, la migración inversa también se intensifica. 10.246 colombianos fueron retornados tras no lograr llegar a Estados Unidos. La entidad alertó sobre múltiples casos de abandono en rutas clandestinas, donde los migrantes vieron sus derechos fundamentales gravemente vulnerados. Ante esta situación, la Defensoría instó al Estado a implementar con urgencia planes efectivos de atención, protección y seguridad para responder a esta crisis humanitaria que no da tregua. La población indígena en Berá también ha sido víctima directa del conflicto armado en Colombia. Actualmente, más de 2.000 indígenas en Berá viven en condiciones críticas en el Parque Nacional de Bogotá, en asentamientos improvisados, enfrentando discriminación, abandono institucional y el riesgo inminente de perder sus raíces. La situación de los Emberá refleja una verdad alarmante. La guerra también arrasa con las culturas originarias, dejándolas al borde del olvido. Ante este panorama, ACNUR hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para reforzar el apoyo financiero y así garantizar alimentos, refugio, salud y protección para quienes más lo necesitan. Mientras tanto, el gobierno de Gustavo Petro insiste en su propuesta de paz total, una apuesta por el diálogo con todos los actores armados. Sin embargo, los avances son lentos y la población civil sigue pagando el precio del conflicto, sobre todo en las zonas rurales donde la presencia estatal es repelida por los operadores ilegales. Frente a la herida abierta del desplazamiento forzado, el gobierno de Gustavo Petro propone una salida: la paz total. Una política que busca silenciar los fusiles y devolver la dignidad a quienes más han perdido en medio del conflicto armado, pero lograrlo no es fácil. La violencia persiste y el poder de los grupos criminales sigue expandiéndose en regiones como Cauca, Chocó o Nariño. En lo que va del 2025, más de 77.000 colombianos, según la Defensoría del Pueblo, han sido desplazados. Son comunidades que siguen huyendo entre el miedo y el silencio. Aunque el gobierno ha tendido la mano, el camino hacia la paz sigue empedrado por décadas de impunidad y abandono. Hoy, millones de colombianos no solo esperan justicia, exigen garantías para vivir sin temor, porque la paz se construye colectivamente. Así finalizamos esta edición de Entre Fronteras. Síganos en redes sociales, acompáñenos la próxima semana con más historias que cruzan límites y revelan verdades.